Muy buenas noches, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Bueno, desde hace rato ya que iniciamos, pero de parte mía, muchas gracias por estar acá. Vamos a darle gracias al Señor y rogar de su gracia, tanto para mí, para ser claro en lo que Él ha puesto en mi corazón, como para sus corazones, ¿verdad? Que Dios tenga un mensaje para cada uno de ustedes. Él es sabio y Él sabe qué es lo que viene a hablar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a agradecerle al Señor primeramente y rogarle su favor. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa, Señor, porque cada momento, Señor, que tú nos permites reunirnos en tu nombre, Señor, es hermoso, porque tú estás aquí, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio, Señor, y aquí hay un pueblo que te quiere adorar, Señor. Sé que tú estás aquí, Señor, y te damos gracias. Gracias por la oportunidad de venir a escuchar tu palabra nuevamente, Señor, una semana más, de la bendición tuya, Señor, y gracias por la oportunidad, Señor, que me das a mí, porque soy inmerecedor de venir a hablar de ti, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en mí, Señor, lo que proviene de ti, Señor, y que no sea nada humano, no sea nada conforme a nuestra humanidad, Señor, sino que todo sea conforme a tu Santo Espíritu, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y que hoy podamos salir edificados, Señor, de este lugar, por tu gracia, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, y te ruego, Señor, la bendición para los que no están, Señor, porque están en diferentes asuntos, Señor, asuntos que tú sabes, Señor. Te rogamos que los guardes donde estén, Señor, y los bendigas. Sé que en espíritu, Señor, estamos unidos, porque tú eres, Señor, omnipresente. Tú estás en todo lado, Señor, y estás en nuestros corazones donde quiera que estemos, Señor. Gracias, bendito Dios. Te rogamos, Señor, para que nos sigas ayudando a comprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy les traigo un tema que lo he titulado discernimiento y autoanálisis. Vamos a entender por qué estas dos palabras juntas, discernimiento y autoanálisis, porque son un poquito diferentes. Primeramente, una definición así rápida. Discernimiento es cuando nosotros tenemos delante de nosotros dos posiciones de cualquier cosa. Pueden ser ideas, pueden ser objetos, puede ser cualquier cosa de nuestra vida. Tenemos dos y lo que hacemos es compararlas una con otra para diferenciar qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente, qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Eso es discernir, es como pesar, como hacerle un examen a lo que está delante de nosotros. Por supuesto que ese examen tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es nuestra guía, esta es nuestro lineamiento. Con ella es la que nosotros podemos discernir. Y el autoanálisis es lo que Pablo en sus cartas nos dice, que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, después de haber pesado, de haber discernido lo correcto y lo incorrecto, debemos analizarnos a nosotros mismos para saber si después de ya haber llegado a una conclusión con el discernimiento que hayamos tenido, estamos actuando correctamente o no. Vamos a estar en toda la carta de Judas. Solo tiene un capítulo, así que no es tampoco demasiado largo. Pero no vamos a tocar todos los puntos acerca de la carta de Judas, porque eso nos tomaría demasiado tiempo. Vamos a tomar algunos puntos y vamos a hablar de algunos temas que el Señor ha enfatizado más en lo que
en lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero quisiera antes dar una pequeña ilustración para que nosotros entendamos más o menos por dónde va dirigido el tema. Un día de estos estaba viendo algunos videos, bueno, específicamente un video me llamó la atención de la fauna silvestre. Estaba viendo acerca de un pajarito que yo no sé si alguno conoce la historia o conoce este pajarito. Se llama el pájaro cuco. Si alguno lo conoce, sabe la actuación de este pajarito. Este pájaro lo que hace es que la mamá, antes de poner el huevo, lo que hace es que no fabrica su propio nido, sino que va a un nido de otra ave. Generalmente tiene específicamente una clase de aves que es la que le gusta a ella colocar su huevo. Ahorita no tengo claro cómo es que se llama esa otra especie de ave, pero es una ave pequeñita comparada al cuco cuando ya es grande. Esta ave entonces va cuando la mamá pajarita está fuera del nido, ella viene y pone su huevo en ese nido. Es un huevo mucho más grande. Pero cuando la otra ave llega, ella no repara porque ese huevo está ahí. Simplemente ella sigue incubando los huevos. Bueno, ese pajarito hace que todos se incuben por igual. Cuando este pájaro cuco nace, es más grande, nace primero. Es más grande que los otros. Y lo curioso es que lo primero que hace por instinto es, desde el momento que nace, es tratar de sacar y botar los otros huevos del nido. O sea, no quiere rivales, ella quiere toda la atención para ella misma. La pregunta que yo me hacía cuando vi el video, yo decía, qué curioso, cómo ella sabe que tiene que hacer eso. Ella no, porque si usted ve los otros huevitos y todos nacieran, ellos no tendrían esa lucha, pero él sabe que está en un nido que no le corresponde a él, entonces tiene que eliminar toda posibilidad de que él no sea el que reciba toda la atención que tiene que recibir. Entonces, normalmente los otros pajaritos ni siquiera nacen, los huevos son expulsados del nido. Pues la pájara cuando llega, sigue su vida normal, a ella no le parece extraño, es curioso porque ella llega y lo alimenta y llega a un punto donde ese pajarito cuco, aún siendo todavía un bebito, es más grande que la pájara y ella le sigue trayendo alimento y usted ve el cuco grandísimo y la pajarita llega y le da de comer, pero esa pajarita no se percata de que ese no es ninguno de sus hijos. Yo no sé si más o menos tienen una idea de lo que se trata el tema, pero en la carta de Judas hay un llamado de atención que hace Judas al pueblo de Dios, porque precisamente a veces nosotros creemos que conocemos mucho y que ya no necesitamos que nos exhorten, ya no necesitamos que alguien nos diga que estamos equivocados o que estamos permitiendo cosas en nuestra vida, porque creemos que lo sabemos todo, porque estamos discipulándonos, porque conocemos la palabra, pero podemos tener cucos en nuestra vida y permitiéndolos de una manera que no nos estamos percatando de que es el enemigo el que ha venido y ha sembrado, como dice la parábola del trigo y la cizaña. Un enemigo vino y sembró semilla mala y se fue, y esa semilla germinó. Es la misma figura, este pajarito, porque Dios es así. Dios utiliza las cosas que conocemos para explicar lo que no podríamos conocer de otra manera. Entonces Él utilizó el campo. Yo vi este video y yo digo, esto es
es lo mismo que Dios utiliza en las parábolas, pero para traer una ilustración. Ahora, una de las cosas que yo he aprendido con esto que Dios ha puesto en mi corazón, antes yo me enfocaba mucho en que el cristiano debe preocuparse más, y es cierto, preocuparse más en cómo vive su propia vida y no estar fijándose en la conducta de las demás personas. Y se me metió eso tanto en mi mente que yo decía, es que yo no tengo que estar poniendo cuidado en lo que los demás hacen. Eso sería cierto si lo que los demás hacen no tuviera ninguna influencia en mi vida. Pero si nosotros vemos la carta de Judas, nos damos cuenta de que Judas hace un llamado a que tengamos un discernimiento de algunas personas que, llamándose hermanos, practican cosas que están afectando el cuerpo. Y es ahí donde vamos a iniciar. Vamos a leer toda la carta de Judas, pero vamos a rescatar algunos puntos principales. Vamos a empezar desde el verso 1, Judas 1, y dice así inicia. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Lo primero que Judas hace con la introducción es a quién está dirigiendo su mensaje. Su mensaje es a los llamados, santificados en Dios Padre. O sea, son pueblo. No está hablando con gente del mundo. Está llamando a los que son guardados en Jesucristo. En el verso 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de vuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándoos que contendáis. Esta palabra aquí, contendáis, en el griego es epagonizomai. Es una palabra difícil de pronunciar. Yo no sé realmente cuál es su verdadera pronunciación, pero así se escribe, epagonizomai, que es luchar por. Pero ahora vamos a ver a qué se refiere con luchar, porque muchas personas toman este tipo de textos para decir cosas que realmente no es lo que el escritor está tratando de decir. Dice, exhortándoos que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, es algo que se le ha dado al pueblo de Dios. No es algo que el pueblo no es algo que el pueblo tenga que luchar para que se lo den. No, dice que es una fe que le ha sido dada. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Es luchar por mantener esa fe que le ha sido dada al pueblo. En el 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiero rescatar esta palabra, encubiertamente. Es algo que, analizando lo que él viene diciendo desde el principio, dice que él le está escribiendo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero estas personas dice que han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas están funcionando dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces, por conclusiones obvias, algunas de estas personas que están encubiertas están escuchando este mismo mensaje. Son personas que no dicen que es que vienen de afuera a hacer cosas que pudieran parecer contrarias. Cuando alguien entra encubiertamente, ¿qué es lo que hace? Pues se viste o se disfraza o hace cosas similares a donde él va a entrar. Una persona que entra, por ejemplo, en una fiesta donde se entra vestido de gala, si llega en pantaloneta, esa persona no está encubierta. ¿Por qué? Porque es fácil de notar. No es necesario hacer tanto análisis para darse cuenta que es una persona
que no está acorde a las demás. Entonces, cuando dice que entran encubiertamente, son personas que muchas veces pueden tener apariencia de piedad y realmente no lo son. Uno de los casos que ahorita lo vamos a leer en Juan 17, en el verso 12, es el caso de Judas. Vamos a leerlo, dice. Juan 17, verso 12. Cuando yo estaba, esto no es el texto directamente de Judas, sino lo que Jesús menciona acerca de Judas. Cuando yo estaba con ellos, dice, en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió. Está hablando de los discípulos, de los 12 apóstoles, sino aquel que ya estaba perdido. Había uno entre los 12 que ya estaba perdido, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Todos aquí sabemos que el que estaba hablando era de Judas. Ahora, cuando nosotros nos vamos al texto, a los evangelios, nos damos cuenta que cuando Jesús le dice a los 12 que hay uno que lo va a traicionar, usted se da cuenta que los apóstoles hablan entre sí y dicen, ¿y quién será? Porque hay algo curioso. 3 años y medio juntos y no lo habían descubierto. Porque había uno entre los 12 que tenía apariencia de piedad y había pasado como el cuco. Funcionaba igual, caminaba igual, incluso cuando dice que salieron los 70 a hacer milagros, entre esos estaba Judas. ¿Y quién podría decir que él no hizo los mismos milagros que los otros? Sin embargo, en Juan 17 nos dice que él estaba perdido, que él no era parte. Nosotros estamos acá, mis hermanos, nos movemos como iglesia, pero tenemos que aprender a tener discernimiento. Dios nos llama a tener discernimiento. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante, y también en Segunda de Pedro, que no lo vamos a leer, lo pueden buscar en la casa y leerlo si quieren, en Segunda de Pedro 2, del 1 al 17, toca exactamente este mismo tema que toca Judas. Es la misma, prácticamente son las mismas palabras. ¿Por qué? Porque hacen advertencias de cosas que estaban sucediendo, que iban a seguir sucediendo. Ahora, si nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que las cosas que sucedieron antes, sucedieron más adelante y siguen sucediendo hasta nuestros días. Nada de esto que está aconteciendo acá nosotros podríamos decir, bueno, pero es que eso pasó en ese tiempo, es que habían falsos profetas, que es lo que habla en Segunda de Pedro. Dice que vendrán falsos profetas que blasfemarán, que se apacentarán a sí mismos, que también es la descripción que hace Judas. Y a veces nosotros pensamos que los falsos profetas está hablando de solamente esos que se proclaman profetas hoy en día. Cualquiera puede ser un falso profeta, porque la palabra profetizar está hablando de personas que hablan la palabra de Dios. Pero estos falsos profetas hablan la palabra de Dios distorsionadas. La hablan de una manera que la convierten para su propia conveniencia. Entonces, Dios nos advierte a través de estas cartas que no solamente es importante analizarnos a nosotros mismos, que eso es lo principal, cómo vivimos nuestra vida, pero también tenemos que discernir que hay personas que quieren perturbar el Evangelio para que nosotros sigamos esas conductas. Y podemos ver conductas que por ignorancia podemos creer que son correctas, porque se nos hacen cotidianamente
Y así como aquel pajarito lo ve tan normal, pero si realmente tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dirige, nos damos cuenta de que no es un actuar conforme a lo que Dios establece. En el verso 4 de Judas dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Lo mismo que hablaba Juan. O sea, son personas que ya estaban destinadas para condenación, así igual que Judas, y están dentro de la iglesia. Mis hermanos, eso está dentro de todas las iglesias. No creamos que esto está solamente acá, en este tiempo. No, cuando Jesús da la palabra de la parábola del trigo y la cizaña, está hablando algo que es constantemente a lo largo del tiempo. Siempre habrá cizaña dentro del trigo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a condenar a esas personas? No, eso no es lo que nos llama la palabra de Dios. Nos llama a orar por ellas y nos llama a actuar conforme al carácter de Cristo, porque Pablo en otra ocasión en Romanos, creo que es que habla, que dice que esto es necesario. Es necesario para que se manifieste quién es aprobado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Vamos a actuar como estas personas que ya estaban reprobadas? ¿O vamos a actuar con el carácter de Cristo? Entonces, como venía diciendo, Judas pasó 3 años y medio con los discípulos y no lo habían notado. ¿Qué tan encubierto puede estar una persona en la iglesia que pueda pasar tan desapercibido realmente? Porque Jesús nos llama a que miremos los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero a veces nosotros podemos confundir lo que son los frutos. Podemos pensar que una persona que sirve en la iglesia, que se mueve de aquí para allá, que hace muchas cosas, y recalco esa palabra, hace, porque una cosa es hacer y otra cosa es ser. Son dos cosas muy diferentes. Y es ahí donde nosotros podemos tener el verdadero discernimiento de comparar entre lo que es hacer y lo que es ser. ¿Para qué? No para reprobarlas nosotros, porque eso le toca a Dios, sino para no repetir conductas que Dios desaprueba, porque ese es el fin de todo. Porque nuestra meta es darle gloria y honra a Dios. No es agradar a los hombres, no es quedarle bien a las personas. Nuestra vida debe estar acorde a lo que Dios establece como norma. Y si una conducta dice la palabra que Dios la desaprueba, entonces el discernimiento que se nos puede dar por parte de Dios va a ser para no repetir esas mismas conductas. En el verso 5, vamos a brincarnos ahí una partecita. En el verso 5 dice: mas quiero recordaros. Eso quiere decir que ya previamente ya se les había advertido acerca de este tema, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primeramente, debemos de notar que Dios no hace una diferencia entre su pueblo y las demás naciones, incluso potestades, que más adelante lo vamos a ver, en cuanto al castigo. Pero cuando digo castigo no estoy hablando del castigo eterno, porque pudiéramos confundir. Entonces podríamos decir, entonces es que Dios puede mandar al infierno a personas que son su pueblo. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo, sea hijo
o no sea hijo. O sea, Dios no va a pasar por alto lo que tiene que castigar. Y eso va a ser aquí en esta vida. No estamos hablando en términos eternos, porque ya ahí estamos hablando de salvación, y Dios no va a castigar eternamente a alguien por el cual Él derramó su sangre. Pero aquí Él no hace diferencias, porque con su pueblo Israel actuó exactamente igual. ¿Cómo actuó? Dios utilizó las demás naciones primero para castigar a su pueblo. Y a su pueblo dijo, después me encargo de ellos, pero primero son ustedes. Y eso lo dice también en el verso 6. Vamos a leer y ver lo que dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí está dejando claro que Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguna de sus criaturas. Nada de lo creado va a quedar con pecados impunes. O sea, Dios es justo y siempre será justo. Y no creamos que nosotros, por ser hijos, mis hermanos, estamos librados del juicio de Dios. Porque a veces nosotros creemos que, y es cierto, hay muchas cosas que son ciertas, pero el problema es cuando decimos medias verdades, cuando nosotros decimos, es que nosotros estamos en la mano de Dios, nadie nos puede tocar, nadie nos puede... Sí, es cierto. Es cierto que Dios nos guarda, es cierto que Dios nos protege. Pero Él no va a permitir, Él no es un Dios alcahuete. Un Dios que va a permitir que nosotros actuemos por la libre, y Él nos va a seguir guardando como un padre alcahuete, porque no lo es. Él, estas advertencias que está dando aquí, no las está dando para estas personas que dice que ya estaban condenadas. Está hablándole a su pueblo. Está hablando a los que han sido redimidos, y dice que están guardados en Cristo. Entonces, esta advertencia que dice en el 5, que dice, recordaos que una vez lo habéis sabido, y empieza a decir el castigo que recibieron aquellos antepasados de su mismo pueblo, y aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. En el verso 7 dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que todos los anteriores que venía hablando, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. O sea, todo esto dice que Dios lo dejó escrito, y es una advertencia. ¿Para qué? Para que el pueblo no cometa las mismas cosas por las cuales los antepasados fueron castigados, sea pueblo o no sea pueblo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, de ejemplo, ¿para quién? ¿Será que le está hablando a esos que ya estaban perdidos, a esos que están encubiertamente dentro de la iglesia? No, mis hermanos, eso no, porque eso no van a entender, eso no tienen el Espíritu. Le está hablando, le está advirtiendo, no solamente para que disciernan quiénes son estas personas, sino para que también se autoanalicen comparándose con aquellas personas que recibieron el castigo, para que puedan ver por qué fueron castigadas aquellas personas y digan, yo no quiero repetir esa conducta, porque esa conducta no es conforme al carácter de Dios. En el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Cuando dice mancillan la carne, esta palabra en el Antiguo Testamento fue utilizada en varias partes, pero una de ellas es
cuando se menciona acerca de la hija de Jacob, Dina. El honor mancillado de Dina, hija de Jacob, por el hecho de que Siquem tuvo con ella relaciones sexuales sin andar casados. O sea, literalmente, esta palabra se utilizó cuando hubo una violación. En otras partes se usa mancillar para referirse a las relaciones adúlteras y a las relaciones sexuales de los humanos con animales. O sea, estamos hablando de prácticamente aberraciones, ¿verdad? Son cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Dios, son totalmente contrarias. Terminando el verso dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y es aquí donde quiero también resaltar eso que viene en el verso 9. Vamos a leerlo porque esto es algo tan cotidiano, mis hermanos, tan cotidiano, que yo le doy gracias a Dios, porque una de las cosas, cuando yo no conocía del Evangelio, yo oía mencionar acerca de los mal llamados evangélicos, porque yo no podría decir que me podría catalogar como el mundo conoce la palabra evangélico, aunque la palabra evangélico viene de evangelio, ha sido tan distorsionada que entonces se ha metido esa palabra como en una religión. Yo soy seguidor de Cristo, yo soy seguidor de aquel que murió por mí. Pero el concepto que yo tenía antes de conocer al Señor acerca del evangelio, de los evangélicos, me producía mucho temor en el momento que Dios me trajo a sus pies, porque el concepto que yo tenía era precisamente de muchas de esas cosas que en el verso 9 dice. Vamos a leerlo primero, porque yo sé que todos conocen ese texto, pero vamos a leerlo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y esto es lo que está sucediendo en nuestros días en la iglesia evangélica. Está tan claro aquí que el ser humano no tiene por qué proferir palabras de maldición, ni siquiera contra el diablo, porque si no lo hizo una potestad como es el arcángel Miguel, estamos hablando de un ángel que es santo, y nosotros vemos en la iglesia situaciones tan contrarias a lo que aquí Judas nos está advirtiendo, porque estas personas no sabemos exactamente, no hay una referencia clara de lo que estos hombres estaban haciendo. No hay ningún documento que nos diga es que estas personas estaban haciendo esto y esto y esto, pero sí nos da una referencia de que estas personas estaban haciendo cosas que aquí Judas está desaprobando. ¿Cuáles eran esas cosas? Bueno, que estaban, si aquí dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición, lo que quiere decir que esas personas estaban haciendo cosas en contra de potestades superiores que no se les había dado autorización de hacer. Entonces algunas personas de nuestros días toman situaciones como las que los apóstoles se les dio autoridad para echar demonios afuera, para hacer muchas cosas que se les dio a ellos, para decir que nosotros tenemos autoridad sobre potestades, que nosotros podemos atar y desatar demonios. Y yo sé, mis hermanos, y como les digo, le doy gracias a Dios que Dios me trajo a este lugar, porque ese era uno de los temores que yo tenía grandes. Yo decía, yo no quiero ir a un lugar donde hay esos desórdenes y gente sacando demonios y gente empujándose y gente... Y Dios sabrá cómo trabaja con cada persona, y con cada grupo de personas que se reúnen en su nombre, porque no voy a decir que todos los que están ahí son iglesias,
Dios sabrá quiénes habrá ahí de iglesia. Pero le doy gracias a Dios porque esta palabra es bien clara. Aquí no dice que nosotros tenemos autoridad contra potestades superiores. El único que tiene esa autoridad es Jesús. El único que las potestades se dirigían y le pedían permiso para hacer lo que ellos querían hacer es a Jesús. Tuvieron que pedirle permiso para salir de aquel hombre, para meterse en el acto de cerdos. Y Dios mismo, Jesús, le tuvo que dar el permiso para que así fuera. Si no, no. Pero un hombre no. Un hombre no tiene esa autoridad. En ningún momento a los hombres se les ha dado esa autoridad. Y más adelante vamos a ver qué es lo que Dios sí dice que podemos hacer. Entonces, esto también lo podemos ver yéndonos a Efesios capítulo 6, que no lo voy a leer ahorita, solo voy a hacer referencia. De una lucha espiritual que también ha sido malinterpretada, pensando que nosotros podemos luchar contra potestades superiores, cuando Dios es muy claro ahí, que dice que lo único que debemos hacer es luchar contra el enemigo de la manera en que Dios ya nos ha dado las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, la fe, la oración, la confianza, todo lo que Dios ya nos ha otorgado. Nosotros no tenemos nada que luchar directamente contra el enemigo, contra Satanás. Ya él está vencido. Nosotros solo tenemos que tener la posición que ya Dios nos da. Por eso dice, al inicio de la carta, dice Judas, que luchar por la fe que os ha sido dada. O sea, es retener lo que nos ha sido dado. Nosotros no tenemos que ir a luchar contra ninguna autoridad superior o potestades superiores, porque nosotros vivimos en esta tierra y ellos viven en una dimensión que nosotros no podemos ver. ¿Cómo podríamos luchar contra Satanás? Solo hay una manera, a través de la oración. Porque es someterse a Dios para que el diablo huya. Así dice la palabra de Dios. Someteos a Dios y el diablo huirá. Entonces, mis hermanos, se están dando casos de personas que están siendo enredadas por este tipo de personas en nuestros días. Nosotros no estamos para luchar de esa manera, porque ha sido confundido el evangelio. Es luchar guardando lo que Dios nos ha dado. Es seguir confiando en Él, es seguir orando fervientemente. Es la manera que se lucha. Lo demás se lo dejamos al Señor, que Él es el que tiene autoridad sobre todo eso. Nosotros no podemos tener esa autoridad. En el verso 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, ni siquiera saben lo que están haciendo. Y en las que por naturaleza conocen, o sea, lo que sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Estas tres personas son puestas como ejemplo y es ahí donde nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. No solamente discernir cuáles son las personas que tienen estas conductas, sino analizar las conductas de esas personas que están siendo mencionadas para no repetir esas conductas. Y más adelante vamos a ver algunas de esas conductas de estas personas, porque estas personas se fijaban en sí mismos, o sea, no querían complacer a Dios, sino que su corazón estaba puesto en sí mismo. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuando dice que estos son manchas en vuestros ágapes, está hablando de la comunión de los santos, la comunión de amor de los santos, son manchas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque distorsionan el mensaje de Dios para su propia conveniencia. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrella errante para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla. Mis hermanos, pareciera que aquí está hablando de personas que sí podemos ver una descripción de la óptica de Dios, personas que están haciendo cosas muy terribles. Y si nosotros nos preguntamos cómo es que estas personas están haciendo esas cosas tan terribles y están encubiertas, y cómo es que Judas tiene que advertirle al pueblo acerca de estas personas, o sea, si son tan evidentes, si hacen cosas tan terribles, ¿por qué es que tienen que advertir? ¿No será que estas cosas, aunque parezcan tan terribles para nuestros ojos, no son tan visibles? ¿Será que alguno de nosotros tenga algunas de esas conductas y no nos hemos dado cuenta? Tenemos que analizarlo, mis hermanos, porque cómo es que él tiene que dar, es más, no solo él, sino Juan tiene que hacer la misma advertencia de estas personas con conductas, porque si nosotros viéramos aquí, entonces dijéramos, bueno, es que esta persona no tiene que nadie decirnos, porque esta persona es adúltera, esta persona se mete a robar, esta persona esto, pero no está hablando de esas cosas. Está hablando de cosas que están ocultas dentro del corazón del ser humano, que Dios sí las ve. Y que al leerlas aquí pareciera que estuviera hablando como de un monstruo. Pero nosotros podemos tener cosas de estas guardadas en nuestro corazón y no nos hemos percatado. Tenemos que analizarnos, mis hermanos, analizarnos a nosotros mismos. En el verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, repetidamente, como impíos, ¿verdad? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No solamente, mis hermanos, cosas que han hecho, han hablado contra él. Cuando nosotros hablamos y decimos que alguien es impío, nosotros a veces decimos, es un no creyente, una persona que se porta como el mundo y vive en el mundo y solamente es del mundo. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿un creyente puede ser una persona impía? La palabra impía viene de impiedad. Es cuando una persona no tiene compasión, no tiene misericordia, tiene conductas de esas que venimos hablando. ¿Estamos librados nosotros de esas conductas? ¿Nos sentimos tan buenos que podemos decir: ah, no, es que Judas está hablando de esas personas y yo no estoy incluido ahí? Porque no, son ellos y nosotros somos los santos, los guardados en Cristo? Sí, es cierto, estamos guardados en Cristo. Pero Dios, así como hizo juicio con su pueblo, el que sacó de Egipto, dice que los que no creyeron, Dios los mató. También con los ángeles, también con Sodoma y Gomorra. Lo que Dios está diciendo es: el juicio es para todos. Analicémonos
¿Cómo estamos actuando? Cada uno en nuestro corazón sabemos y Dios sabe lo que está tocando en cada uno de nosotros. Yo no lo puedo saber. Yo no sé. Una de las cosas que estábamos hablando aquel día, un día que estábamos reunidos, estaba mi hermano Esteban y estaba el pastor, acerca de las predicaciones. Una de las cosas es que usted a veces puede traer un mensaje, e incluso en el último momento Dios se lo puede cambiar. Tal vez no todo el mensaje, pero hay cosas que usted no tenía planeado decir y Dios dice, esto es lo que quiero que diga. Y eso yo lo he comprobado en el corto tiempo que Dios me tiene acá. A veces yo me esmero en, según yo, decir, es que yo voy a decir esto, yo voy a decir esto, yo voy a decir esto, y al final a veces no digo ni lo que escribí. Porque Dios es soberano y Dios sabe qué es lo que va a tratar con cada uno. Pero una de las cosas que más se recalca aquí y viene desde el título es eso. Es que no solamente sepamos discernir, sino de aquello que fue desechado en ese discernimiento y que sabemos que no es correcto delante de Dios, analicémonos a nosotros mismos a ver si eso que desechamos no lo estamos viviendo. Si eso que muchas veces nosotros podemos condenar en otras personas no es parte de nuestra vida. Porque el Señor dice con el juicio que juzgues serás juzgado. Tenemos que tener mucho cuidado también, porque el discernir a las personas para no repetir las mismas conductas no nos exime de que nosotros caigamos en el juicio de Dios, porque de una u otra manera estamos viviendo una doble vida, señalando a los demás por conductas que para Dios son iguales. Tal vez para nosotros no, porque nosotros estamos acostumbrados al pecado, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, porque nosotros no somos santos, pero Él sí es santo, y Él dejó su palabra por eso, para que nos veamos como un espejo, y nos demos cuenta en qué estamos equivocándonos. Y que debemos de mirar en aquellos que repiten ese tipo de conducta, decir, yo no quiero hacer eso. En el 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. Adular, o sea, lo que está haciendo es adulando, haciendo sorprender. Esa palabra adulando es haciendo sorprender, o sea, lo que están haciendo es haciendo cosas que hacen que las demás personas digan, wow, pero no son cosas conforme a Dios. Que la gente diga amén y ni siquiera sabe o podemos saber muchas veces si es conforme a Dios o no. Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Que de eso no tenemos que hablar mucho porque ya sabemos cómo ha sido distorsionado el Evangelio para sacar provecho. 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que ya fueron mencionadas. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dice que debemos hacer? Luchar contra el diablo y contra sus ángeles. ¿Verdad que no? Mis hermanos, y yo tal vez alguno de ustedes, o sea, pero nosotros no hacemos eso, nosotros no practicamos eso.
No, pero Dios dejó eso escrito para que sea predicado. No sabemos en qué momento nosotros podemos ser engañados. Porque como le digo, hay situaciones que se han dado, que yo me decía a mí mismo, ¿cómo es que esto se da? Se ha dado formación por años y una persona puede caer y me doy cuenta que es porque somos humanos. O sea, ninguno de los que estamos aquí podemos decir, es que yo en esta conducta no voy a caer. Dios pone su palabra para que sea predicada. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces le dice, edificados sobre vuestra santísima fe. Es sobre eso que debemos poner nuestro fundamento. Orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces esto que nuestra hermana Aurora nos traía como mensaje, al final de cuentas toda la escritura es como un remolino, ¿verdad? Podemos andar en muchos temas, pero al final caemos en lo esencial, en lo que es el centro de todo, el amor. ¿Por qué? Porque como decía mi hermana, el amor es Dios. ¿Cómo vamos a hablar de Dios sin hablar del amor? Esto es imposible. Entonces dice, conservados en el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está lo que Dios nos deja como respaldo para salir victoriosos. Esperar en Él, en su misericordia, y edificarnos en amor unos con otros y para con Dios, que es el primer mandamiento. Algunos que adulan, convencerlos. O sea, si hay alguien que está en esta situación, hablémosle con misericordia, así como Dios lo hizo con nosotros, nos llamó en misericordia. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne, por su carne. O sea, en otras palabras, no tengan comunión con ninguna de estas personas, pero eso no exime que no les amemos. Porque el Señor nos manda, así como nos decía nuestro hermano, que aún a nuestros enemigos los amemos. Pero eso no significa cuando dice que no, aborreciendo aún, dice la ropa contaminada por su carne, lo que quiere decir es, o sea, desechemos todo tipo de conducta de estas personas. Si tenemos que poner un límite, lo tenemos que poner. Porque no todo el que se dice creyente, increíble mis hermanos, pero no todo el que se dice creyente podemos decirle pasa adelante nuestra casa. Porque hay personas que han entrado encubiertamente y se dicen ser llamados cristianos, pero su conducta no refleja eso. Y lo que va a traer son conductas nocivas para nuestra familia, conductas que no son agradables a Dios. Y de esto es lo que viene hablando Judas. En el verso 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único que nos puede guardar de no caer es nuestro Señor. Muchas veces en nuestras propias fuerzas tratamos de no caer, tratando de levantarnos nosotros mismos, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, pero nos damos cuenta de que solo hay uno que nos puede ayudar a no caer,
Solo Él. Nosotros por nosotros mismos, mis hermanos, nunca vamos a poder. Si nuestra confianza no está puesta en Él, no vamos a salir adelante. Es por medio de Él, de confiar en su dirección, en su palabra, en confiar en que Él deja todos estos mensajes, así como lo hizo con su pueblo en su tiempo, hoy nos habla a nosotros con las mismas palabras porque se dan las mismas situaciones. No estamos exentos de personas que van a tratar de convencernos a hacer cosas que deshonren a Dios. Siempre va a haber. Tenemos que saber comparar y discernir con quién nos conviene sentarnos a la mesa. Cuando estoy hablando de sentarnos a la mesa, estoy hablando de tener comunión. Y con quién es necesario a veces poner un límite. No estoy hablando de nosotros aquí como hermanos necesariamente, aunque pudiera ser que en algún momento nosotros podamos decirle a un hermano, mi hermano, yo te amo, pero yo no voy a caminar con esa conducta. Y eso está bien delante de Dios. Eso no es pecado, porque eso es amor. Cuando se le dice a una persona, estás equivocado en eso porque ese no es el carácter de Dios, no estamos pecando contra Dios. Porque eso es lo que Dios nos llama, que nos corrijamos unos a otros, pero que también nos analicemos a nosotros mismos. Para terminar con el verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién le da gloria a Dios por su misericordia, por llamarnos una vez más arrepentimiento y llamarnos a ser más analíticos en el día a día, en qué escuchamos, con quién compartimos, no para hacer a un lado a todas las personas, porque no se trata de eso, pero sí tener un discernimiento de qué es lo que nos conviene, para que no deshonremos a Dios con cosas que lo deshonren. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de que tú sabes, Señor, que yo soy incapaz de hablar de ti, Señor, porque tú eres tan grande, tan majestuoso. Tú eres el que pone, Señor, lo necesario, Señor, porque yo no puedo, Señor. Soy tan limitado. Y yo no sé, Señor, qué has hecho hoy en el corazón de algunas personas que realmente han querido venir a escuchar tu voz, Señor, pero sé que tu palabra es la que actúa, no son mis palabras, no es si hablo bonito o hablo feo. No es mi elocuencia, Señor, porque tú sabes que yo no tengo nada de eso, Señor, pero es tu palabra. Ella es la que tiene el poder, Señor, ella es la que transforma. Y por eso estoy tranquilo, Señor, porque sé que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. No es por mis fuerzas, es porque tú eres el que me tienes acá, Señor. Y tienes a mis hermanos acá, Señor, porque tú les has traído. Gracias por esta congregación, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están acá y los que no están, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Por ayudarnos a corregir, Señor, lo deficiente en nuestra vida. Y que cada día, Señor, dejemos más las conductas que no te honran, Señor, para que te agrademos. Y cuando tú vengas, Señor, nos halles haciendo lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Bendito eres, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.